Gracias una vez más que el Señor nos permite, pues, en este día, de poder llevar otro mensaje más. Esta lectura parecería un poco desviada a lo que se ha venido llevando en los últimos domingos aquí, que es referente a la venida del Señor Jesús. Pero mantengamos en nuestra mente, como acabamos de ver ahorita, de pasaré un versículo, dice en 2 Timoteo 3:16, que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para instruir, para redarguir y para corregir en justicia, al fin de que el hombre sea preparado para toda buena obra. Digo desviada, pues, porque los temas tocantes en los últimos domingos a cargo de los hermanos que tuvieron, pues, de llevar los efectos, no los voy a tocar en un momento, ¿no? Son temas escatológicos, pero sí valdría, por ejemplo, hacer mención en este momento sobre lo que es la escatología, porque a nivel de esta lectura sí se pueden empalmar, por así decirlo, a lo que es Mateo 24 y Mateo 25, y son todas las señales, pues, que se están manifestando para lo que nosotros esperamos, que es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Se refiere aquí que la escatología, dice, es la doctrina de las últimas cosas, trata del futuro del individuo como de los destinos eternos de la humanidad, o sea, del hombre, así como en general del desarrollo del plan profético de Dios a través de la historia, o sea, desde el principio del tiempo hasta lo que estamos en la actualidad. Y entre paréntesis, esta lectura, como podemos tomar, habla de los tres tiempos: pasado, presente y futuro, si le prestamos la atención debida completa. Me refiero a esto, escogí este tema porque este es un libro de Proverbios, que acaba realmente de sabiduría general, real, lo que tanto necesita la humanidad hoy en día, que sigue constantemente, como dice aquí, en la simpleza, por así decirlo, la burla, hasta descaro, vamos a decir así, de poner en duda las manifestaciones que hay hoy en día sobre la venida del Señor Jesucristo. Como hablamos de sabiduría, por ejemplo, este primer versículo que dice aquí: la sabiduría clama en las calles, alza su voz en la plaza. Podríamos hacer referencia a Juan 37, ¿verdad? El cual dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Podríamos también, acatando, pero prestando atención, la explicación que daba también el hermano, entre paréntesis, del día domingo, nosotros nos sentimos gozosos que domingo tras domingo podamos hacer la manifestación de la predicación del mensaje de Dios, porque es una fiesta realmente. Cuando venimos a su presencia, sea los 4 servicios, la cena, el culto de oración y misterio y la predicación, es una fiesta. El Señor en esa oportunidad, en el último día de la fiesta, el cual hace referencia a esta fiesta, en el libro Levítico, capítulo 23, que se puede ver claramente. Pero ahora tendríamos que tomar en cuenta también la sabiduría. ¿De dónde procede esta sabiduría? Que con esa voz clama, continúa clamando en la calle. Es una sabiduría que procede de lo alto, del Padre de las luces, como dice el libro de Santiago. Sabiduría de lo alto. Ahora, en un mundo, por ejemplo, el cual estamos nosotros ahorita, también sumergidos en tanto caos, porque vemos en el revuelo total las manifestaciones que hay totalmente por el mundo preocupado en su sabiduría, porque también la tiene, no hay que negarla,
El libro de Santiago también nos dice que es una sabiduría, pero de remán, animal y de hombre. De todo lo que nos enmarcamos y lo que estamos viendo en todos estos acontecimientos, el mundo preocupado, ¿entiendes? Por lo que es la economía, por lo que es el petróleo, por lo que son los alimentos, las guerras, en fin. Por eso es, que se empalma una cosa con los acontecimientos que se están viviendo a lo que vemos aquí. Ahora, aquí hay, por ejemplo, un versículo especial del cual también el Señor Jesucristo, hablando al tiempo futuro, dice aquí, también yo me reiré de vuestra calamidad. Entonces, podríamos pensar de que Dios es un Dios injusto, porque se habla aquí de una risa, de una burla, ¿no? En ninguna manera. Sería al igual que su juicio que Él establecerá aquí en esta tierra. Puede dudarlo, que pueda durar, pero así será, porque Él no es hombre para mentir. De que esta burla es al igual una burla completamente justa, a través de los tiempos que ha venido hablando al hombre, ¿entiendes? Y el hombre en una indiferencia, un letargo total. Y el hombre burlándose. Bueno, hoy vamos a hablar un poco más de esta burla en un pasaje que hay aquí precisamente en segunda de Pedro, referente a eso, y las consecuencias tan atroces que el hombre no presta atención a esta burla, ¿entiendes? Sino que él piensa que esto es pasajero, por ejemplo, en lo que le hablamos a una persona del infierno, de la condenación, no lo aceptan totalmente. El día pasado, porque hay otra cosa, los falsos profetas están por todas partes. Y no debemos de cansarnos de decirlo, porque cuando nos toque realmente estudiar, porque debemos constantemente de estar preparados, no estar firmes en nada, porque el que está firme en nada caerá por nada. Pero si nosotros estamos firmes completamente en la palabra de Dios, sabemos a quién creemos y lo que es. El día pasado, caminando yo por aquí, por la avenida San Martín, me topé con una de estas personas, de estos testigos de Jehová. Me quedé en un trabajo. Me pagué a conversar. Sí, parece mentira, pero a mí me persigue. Y como tienen, indudablemente, porque no engañan las facultades que tienen. Ellos tienen, por ejemplo, te lo voy a decir honestamente, un poder de conocimiento que esa gente. Eso es importante. Que si uno se descuida, porque uno está aferrado a lo que dice aquí, No es bueno. y nada, ¿sabes? Entonces, nos pusimos a conversar. Yo le doy referencia al pasaje que está en Romanos, el cual dice que por cuanto todos los pecados están destituidos de la gloria de Dios, y que no es justo ni a uno, pero que sin embargo Dios nos da a nosotros la oportunidad de que la paga del pecado es muerte, pero más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Uno se nos quitó de lo que era un hombre, una señora. Dice, bueno, si nosotros, por ejemplo, ya pagamos con la muerte, porque entonces Dios nos va a condenar a nosotros. No es justo. No, pero está establecido para todos los hombres. Dice que luego que muera una vez y después de esto juicio, vida eterna o condenación eterna, la muerte segunda. Vamos a entrar acá. Le invité pues, y le dije, bueno, abran su Biblia. Yo le voy a decir sinceramente, yo he comparado en mi poca noción que tengo, he comparado pues, la Biblia de los testigos de Jehová y la Biblia que uno cambia palabras, le lleva como a su antojo.
Entonces le digo, bueno, habla en Lucas, capítulo 16, lea. El rey Lázaro me contesta, me dice, esa fábula, así me contesta. Le digo, a usted llama fábula lamentablemente. Exacto, él dice, ¿no? Esa es una fábula lo que está ahí. Para él. O sea, como queriendo decir, son una mentira de un medio. Bueno, usted, lamentablemente, por su dureza, por su engaño, usted es víctima, por ejemplo, ¿entiende? De eso que a él le va a acontecer. Y por llamar mentiroso lo que en la palabra de Dios está impreso, cuando en Apocalipsis 22, 19 que dice, le invito a leer también, que todo el que quitare, su nombre será quitado del libro de la vida. No lo acepta. Entonces, que está me salí un poco del contexto de lo que llevamos. Pero vale la pena hacer estas acotaciones para que estemos pendientes de que estas también son manifestaciones de los últimos tiempos de los cuales estamos viviendo. ¿Por qué digo esto? Y vamos a aprovechar de leerlo de una vez. Dice aquí en 2 de Pedro, un pasaje, en 2 de Pedro, dice, porque aquí en el libro de Proverbios habla de burla. Y Pedro quiero manifestar que también podríamos tomarlo, digo yo, como una señal de estos tiempos, de los burladores que hay hoy en día, porque estas personas son burladores. Dice aquí, 2 de Pedro, capítulo 3, vamos a leer el versículo 3 al 5. Bien. Sabiendo primero esto, en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Esto sino voluntariamente en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios, los cielos y también las tierras que provienen del agua y por el agua subsisten. Esta persona al cual pues hago referencia, que ellos creen mucho en la tierra, por ejemplo, no va a ser destruida, va a ser purificada en sí, pero que podemos completamente todos, absolutamente todos, heredar esa vida eterna del cual el Señor. Pero ¿qué le sucede a ellos? Y al igual que todos que aún siguen rechazando, es un blanco perfecto problema para lo que dice en 2 de Tesalonicenses. En 2 de Tesalonicenses, capítulo 2 y 11, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos a los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Es verdad, porque mientras más el corazón del hombre se cierra a la verdad, es un blanco perfecto para esta mentira que dice. ¿Y acaso Dios también podríamos decir que esta mentira la envía porque quiere? No, es por la dureza del corazón del hombre. Un corazón que cada vez más se cierra, sin ánimo, entre paréntesis también, de no alzar el dedo acusador contra nadie, porque cada quien, por ejemplo, es responsable delante de Dios de sí mismo. Cada quien dará cuenta a Dios de sí mismo. Pero sí, el trabajo es, por ejemplo, seguir alertando y cada día con más fuerza, con más veracidad, porque los tiempos en los cuales vivimos son unos tiempos y las manifestaciones, vuelvo a decir, son completamente comprobadas de que el Señor Jesucristo en cualquier momento viene por su iglesia. Él así lo prometió y así lo cumplirá. ¿Cuándo? No lo sabemos, pero cada día estamos más cerca aún de esta venida. Es triste una expresión aquí en futuro, como ella dice, así en el versículo 28, cuando dice, entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán. Él llama,
De muchas maneras habla Dios al hombre, pero el hombre no entiende. Y sí, llega un día, por ejemplo, todos tenemos que haber experimentado, en el cual nos sentimos, pues, como dice el dicho, entre la espada y la pared. El mensaje del Evangelio cada día debe hacerse con más fuerza, con más ahínco, con más sabiduría, como decía aquí, y vuelvo a decir, no con sabiduría humana, sino buscando la guía del Señor y esa sabiduría que proviene de lo alto, es una sabiduría que contiene completamente luz, misericordia, gracia y amor. La otra sabiduría a la cual hice referencia es una sabiduría que es oscuridad total. Vemos el caos reinante en el mundo, ambición, egoísmo, corrupción en total. Vemos los noticieros constantes, bueno, unos casos de corrupción que están ahorita dándose en el mundo, que las principales figuras públicas, que son los jefes gubernamentales, cada quien andando a sus anchas, como bien me parece, ¿entienden? El libro de Jueces, por cierto, hay 2 capítulos del libro de Jueces, capítulo 17 y el versículo 21. En su capítulo dice el capítulo que andaba en estos días, dice aquí Jueces 2, 21-25, pero dice aquí, en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Nosotros podemos ver el mundo cómo se desenvuelve. Veamos, por ejemplo, el mundo, veamos nuestros países, veamos nuestra ciudad, veamos nuestro vecindario, veamos nuestros hogares y veamos nosotros mismos. Cada quien haciendo lo que viene de la cabeza. ¿Quién lo niega? No lo podemos negar. Cada quien vive a su manera. Vive a su manera. Vive a su manera. Y en su propio pensamiento. Nos quejamos, por ejemplo, de esta situación que vive el mundo, y en especial este país, no por caer en el tema, porque es una cosa simple, por ejemplo de comparación. Estamos completamente de espalda a Dios y no lo queremos entender, ¿entiendes? De que todas estas cosas por las cuales estamos pasando no son producto de la casualidad, ¿entiendes? No son producto de casualidad, son producto de la desobediencia total que ha vivido el mundo a través en su desafuero que vivimos. Y ni siquiera estamos pendientes de voltear y pedirle a Dios, clamar a Dios, porque Él nos dice, clama a mí y te oiré y te responderé. Ayer veí en televisión, por cierto, un noticiero que pasa en enlace, un noticiero cristiano. Bueno, las cadenas de oración que se están haciendo a nivel mundial son bastante fuertes. En Puerto Rico había, aquí en la frontera entre Colombia y Venezuela, había esa cadena de oración. Los chinos muy contentos, entre paréntesis, porque ellos lograron, pues, a través de no sé qué tantos años, no recuerdo, un lugar exclusivamente para oración. Y dicen que hay 100 millones de chinos en la India cristiana. Y por ejemplo, en Puerto Rico, no, en China. En China. Sí. Entonces, bueno, solamente sabe Dios donde Él tiene sus elegidos, sus escogidos. Pero uno se alegra con eso, porque por muchas cosas, con esta falta de espiritualidad, porque vivimos en un mundo espiritual completamente vacío. Alabamos a Dios, glorificamos a Dios, pero de boca para afuera, en nuestro corazón no hay absolutamente nada. Estos días también me toqué con un elemento que él dice que la culpa de lo que está pasando aquí la tiene Dios. Le digo, estas son palabras demasiado fuertes. Y la verdad que él dice, no quiso absolutamente nada. Porque gracias le doy a Dios un aspecto. Y cada vez que me ausento aquí, un domingo, no puedo justificarme. Pero siempre el Señor me pone, hermano, aunque sea 2 o 3 personas, y les hablo del Evangelio.
es gratificante para mí esto, yo sé que espiritualmente estamos unidos, pero bueno, Señor, quizá lo hago y quizá fructifique tu palabra algún día en un corazón lleno de tanta necesidad. Y lo que debemos buscar, que haya pues ese sentir, ¿entiendes? En nosotros, como lo busca el Señor Jesucristo, de llamar, ¿entiendes? El llamado, ese llamado de salvación. En este caso, por ejemplo, que todo tema impedimento, ¿entiendes? Esto es controlado completamente por el padre de la mentira, ¿entiendes? Ofreciéndole al mundo tantas cosas en las cuales el mundo sabe que el hombre no sabe que puede resolver esto. Vivimos, como acaba de decir ahorita aquí, haciendo lo que bien nos parece. Pero sí se dará ese día en que vendrá. Aquí dice, no había rey en Israel. Nosotros podemos decir hoy en día que no hay autoridad en el mundo. El problema no es lo económico. El problema no es el petróleo. El problema no son los alimentos. ¿Entiendes? El problema no es lo que se busque. El problema está en el corazón del hombre. El autor de estos proverbios, que fue el sabio Salomón, de más de 3.000 proverbios, él lo dice claramente. ¿Qué le pidió a Dios? Un corazón sabio y entendido, para él poder gobernar el pueblo de Israel. Y a Dios le agradó eso, de que él pidiera eso. Y dice que le dio sabiduría y anchura de corazón. Se complació Dios con eso. ¿Qué pedimos nosotros? ¿Qué pide el ser humano? Riqueza, buen trabajo. No, y no importa los medios. No importa los medios para obtener el dinero. Porque ahorita la moda es el secuestro. Secuestro, roba, mata, por el dinero. Y que es producto precisamente, por eso se cuenta del mal del hombre, que está arraigado en su corazón. Lo exponía muy claramente el hermano Ortega hace 2 semanas atrás, en su mensaje del corazón del hombre. Pero el hombre, por sus propios medios, no puede guiar. Si aquí entre este libro, entre esta sabiduría, que clama constantemente, el hombre no encuentra la solución a sus problemas, que es el Señor Jesucristo, no lo puede encontrar en ninguna otra área. Cuando nosotros no nos hacemos, y cada quien puede hablar por experiencia propia, sin personalizar, si nosotros echamos una mirada atrás en nuestra vida, si nosotros no escudriñamos la Sagrada Escritura, ¿cómo hubiésemos entonces encontrado esa salvación? Y venían de esta sabiduría. Claro que todos lo sabemos, todos los que estamos aquí, nuestros padres fueron creyentes, pero con solamente decirnos, mira, te vas a perder, te vas a perder, te vas. No, ¿entiendes? Si nos fuimos nosotros mismos, cuando ese velo pues, nos es quitado, que nos interesamos en la palabra de Dios, que nuestro tiempo ha transcurrido de tanto ir y venir, de vivir en ese libertinaje constante, en el cual el mundo se desenvuelve, que si tenemos un momento en que llegamos, reflexionamos y caemos pues de rodillas delante del Señor y le aceptamos. Eso es lo que necesitamos hoy en día, con voz fuerte. Muchas personas se molestan, es cierto, con tanto, que se piensa que se les ofende con un mensaje de evangelio. No, tener en cuenta, como dice aquí, la sabiduría clama en las calles, y seguirá clamando hasta cuándo, no se sabe, hasta que el Rey de Reyes y Señor de Señores venga a este mundo a poner orden, que es lo que necesitamos en este día. Continúa esta lectura aquí, en este versículo 33, que dice: mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. ¿Cuánto desespero vuelvo a decir hoy en día por adquirir algo de alimentos? Bueno, eso es constante. Hola, en Caracas, por ejemplo, no se le cambia. Ahí en Margarita he tenido la ocasión de ver, por ejemplo,
que será, no sé, una yaquita, una carne con bistec, con todo. Hay unas aventureras que están. Y quizás hasta el hermano de los guachateros. Pero mira, tú sabes que este es el momento de esas colas, de hablar de la palabra. Yo he hecho mis colas y en estos días le digo a un señor hablando que empezó a decir, le digo que eso es profecía, que esa es palabra de Dios y que esto se va a cumplir. Y el Señor empezó a hablar que Dios, que no sé qué más. Bueno, Dios está en la tierra, pero mira la ignorancia del hombre. Dios está en la tierra, en la mar, Dios en la tierra. Le digo, bueno, pero es que la palabra de Dios dice que el firmamento da testimonio de él. Y una señora que está delante de él decía, Señor, se retiraban. Y las dos señoras que estaban detrás de mí, dice, hermana, no se preocupe, nosotros somos cristianos. Entonces, estaban ellas dos más. El Señor no le quedó más remedio que voltearse y más nunca nos dio la cara. Bueno, precisamente. Entonces, mientras que hasta ese poco, siempre va a haber cristianos que refutan lo que el diablo está imponiendo. Claro, porque él sabe cómo trabaja, pero precisamente estos dos versículos aquí que concluyen esta lectura, entiende, que dice, mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor. ¿Por qué entonces de preocuparse si el mismo Señor lo dice? Y Salomón aún con toda su riqueza se vistió como uno de los líderes del campo, y que él sabe de qué cosa tenemos necesidad, ¿verdad? Y que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas que nosotros como creyentes debemos de dar pues el ejemplo de que se manifiesten en nosotros los frutos del Espíritu. Es decir, un creyente no dice, no se meta, no, es mi política, pero por Claro, una cosa prudente. Pero mira, esta es la oportunidad, yo, de hablar de la palabra de esas cosas, porque la gente está y echándole peste y aquella boca, bueno. Pero mire, ahí es que cuando uno le habla de la palabra, la gente va. Y conoce, la gente conoce. Y también otro aspecto de este versículo en el cual dice aquí, cuántas personas no hay que se acuestan con ese fe. ¿Puede acaso el mundo decir, como dice uno, en paz me acostaré y dormiré, porque tú, oh Señor, me haces confiar? No. Bien. El mundo sabe que un juicio viene y pronto. No sé cuánto. Si es la voluntad del Señor, que llama esta, Señor, aquí, que se haga tu santa y bendita voluntad. Amén. Hermano, yo creo que eso de la cola y de la carestía y del aumento y de esto, eso es la manifestación del caballo del hambre caminando por el mundo entero. Bueno, es que precisamente, fíjate cómo, hay por ejemplo, el Señor Jesucristo, en el capítulo 23 de Mateo, cuando él enfrentó a los fariseos, él pronunció 7 ayes. ¿Verdad? Como decía el hermano aquí, les llamó hipócritas, ciegos, ¿verdad? Y los comparte con sepulcros que por fuera son preciosos, pero por dentro están llenos de toda inmundicia. Y le lanza una advertencia, en el cual dice: serpiente, generación de víbora, ¿cómo escaparéis de la condenación de este tiempo? ¿Cómo escaparéis de la condenación de este tiempo? La gente, por lo menos, que se cree autosuficiente, que por sus propios medios puede alcanzar la salvación. En el libro de Apocalipsis, sin entrar en esto porque son cosas delicadas y no me compete a mí entrar en esto, pero en el capítulo 8 del libro de Apocalipsis, versículo 13, hace mención de 3 ayes más. Ay, de los otros 3 toques de trompeta que habrían de venir. Y si todas estas cosas, por ejemplo, que nosotros vemos en este mundo, todas estas cosas, esta anarquía total, porque es una anarquía total,
Y el mundo, a pesar de todo, ama esa anarquía. Hay personas que aman eso. Personas que aman al mundo, pero que no toman en cuenta de lo simple que es como el trabajo. Cuando esas cosas se manifiesten, que será en la gran tribulación, ¿cómo será el desespero también? En televisión hay otro programa, no sé quién aquí habrá tenido la oportunidad de verlo, un programa que se llama Antes del Apocalipsis. Y el H2, una historia. Ahí se dedica ese canal a eso. ¿Qué canal? Es el H2. Historia. Me ha llamado la atención esto, ¿no? Porque hay personajes que se preparan para antes del Apocalipsis. Sí, sí. Lo que se meten. Con alimentos. En estos días estaba experimentando para ver cómo podía almacenarse. Hacer un búnker para entonces, bueno, cosas para alimentos, petróleo, electricidad. Y yo digo, bueno, verdaderamente estas personas son ciegos completamente. Totalmente. Porque si tú, por ejemplo, uno se pone a ver en el capítulo 6 y el capítulo 9 también del libro del Apocalipsis, hace mención en el capítulo 6, donde esas personas que dicen caer peña sobre nosotros, de la ira, y en el capítulo 9 que dice, habrán quienes desearán la muerte y y entonces, ¿para qué alimentos para ese tiempo? ¿Para qué petróleo? ¿Para qué dinero? ¿Para qué tiempo? Esa no es la solución. La solución está solamente en aquel que va a venir. Ahí es donde se encuentra la solución. Gústele el que le guste, moléstele el que le moleste. Quizás personas que se sienten asustadas, pero es preferible que una persona se asuste y de una vez tenga ese encuentro personalmente, el que le va a proveer la salvación, porque solamente para él, y vuelvo a decirlo, hay dos cosas importantes en este mundo, que son las almas de la persona y la palabra, su palabra. ¿Entiendes? Y por eso es que el Señor nos dice, escudriñad las Escrituras constantemente. Si no tenemos la oportunidad de hablarle, como dice la hermana, a cualquier persona aquí, por allá, por allá, hagámoslo. Hagámoslo con fuerza, de verdad. Un mensaje de texto en el Facebook. Para que no quede, pues, excusa, para que ningún hombre se va a sentir en ese día, tú sabes, porque muchos vendrán, y lo dice en Mateo 7:23, muchos vendrán en aquel día. Señor, por aquí, por allá, buscando excusa total, y le dirá, apartado de mí, demasiado conocido. Y también las impresiones que hay en Mateo 25, donde compara, venid bendito de mi Padre y apartado de mí. Dos expresiones. Así pues, que mantengamos en mente, porque los tiempos que vivimos son escandalosamente buenos. Y para sellar este corto mensaje en el día de hoy, que sabemos que viene un ensayo y el tiempo apremia, vamos a hacerlo con la teología bíblica que mencionó el hermano, cerrando con un pasaje de la Escritura. Es corto, un pasaje ubicado en 2 de Timoteo. Vamos a leer para que sea el Señor que selle pues, el mensaje. Primera de Timoteo, perdón. Primera de Timoteo, capítulo 1. Teniendo en mente que esta sabiduría, la cual nosotros buscamos desde lo alto, el Señor mismo se complace cuando Él dice, por ejemplo, en Mateo 25:26, que dice que alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondites estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelates a los niños sin padre, porque así te agrada. Ahora, dice Primera de Timoteo, capítulo 1, versículos 15, 16 y 17, dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos,
que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en él para vida eterna. Por tanto, la gratificación que tenemos que darle, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con esto pues cerramos este mensaje, que tiene que ser por la palabra de Dios. Seríamos ponernos nosotros a esforzar tantas cosas a favor nuestro, tiene que ser Dios mismo que hable por medio de su palabra. Que el Señor bendiga su palabra, que Dios nos bendiga. Amén.